Estamos comenzando nuestra transmisión en este día. Listo. Vamos a hacer una oración, vamos a comenzar. Ya estamos transmitiendo en vivo. Padre, en el nombre de Jesús, en la autoridad de Jesús, venimos delante de ti. Este día, último domingo de agosto. Gracias Señor. Toda ansiedad, toda preocupación, la echamos delante de ti y descansamos en ti en este día. Y alumbra, Padre, los ojos de nuestro entendimiento. Yo te pido espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, el conocimiento de tu palabra, que esta palabra sea viva en nuestra vida práctica, que la apliquemos este mismo día, mañana, en el transcurso de la semana. En el nombre de Jesús, ayúdame a expresar los misterios de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, saludos a la gente ahí que se está conectando. Nuestra serie que estamos estudiando se llama Sobre todo cuida tus pensamientos. Y estamos en un subtema este día. Le puse al subtema de ahora, Escrituras para derribar malos pensamientos. Ese es el subtema de hoy, Escrituras para derribar malos pensamientos. Y vamos a arrancar en Proverbios 4, versículo 7. Proverbios 4, versículo 23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, de él sale la vida. Y es algo que vamos a ver el próximo domingo, esta parte cuando dice porque de él mana la vida. Y quizá puedo de una vez soltarlo un poquito. Dice porque de él mana la vida, o sea, de él sale la vida. Denota que realmente no es de nuestra alma que sale la vida, es de nuestro espíritu. En Santiago capítulo 2 dice que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Entonces lo que le da vida al cuerpo es el espíritu, no el alma. Pero el alma rodea al espíritu. Es como si está el espíritu en el centro y el alma rodea al espíritu. Entonces el espíritu queda encapsulado, atrapado con un alma no renovada. Entonces un alma no renovada es igual a un espíritu taponeado, donde no puede fluir la vida de Dios a nuestra alma o a nuestro cuerpo. Es de nuestro espíritu que emana la vida. Pero un alma no renovada, con inmundicia, con malos pensamientos, equivale a un espíritu atrapado. Lo veremos el próximo domingo con la ayuda de Dios. Pero dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa, dice. Y es algo que ya vimos, sobre todo. Hay una versión que dice, más que nada en el mundo, más que todo en el mundo, cuida tus pensamientos. Y explicaba cómo nosotros cuidamos diferentes cosas. Existen los candados, los perros, las alarmas, las puertas metálicas, diferentes cosas que usamos para cuidar tanto a los seres queridos como a las cosas nuestras. Pero la cosa más importante que debemos cuidar es nuestra mente. Sobre todo, cuida tus pensamientos, cuídalos. Vamos a Números 33, versículo 55, vamos a ir ahí. Dice, y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Dice que los que dejareis
serán por aguijones en vuestros ojos y espinas en vuestros costados. En ese contexto estaba hablando de enemigos físicos. Cuando iban a entrar a la tierra de Canaán había enemigos, por lo menos 7 tipos de tribus por ahí. Y el Señor decía que tenían que echar a todos sus moradores, porque los que dejaren, los que podían ellos dejar, iban a ser una piedra en el zapato, dijéramos, porque ahí dice, el lenguaje de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y espinas en vuestros costados, y os afligirán. Es decir, como cuando decimos aquí en México, esta persona es como una piedra en el zapato, o sea, es una lata. O en Sonora se dice, esta persona es una calilla, así se dice, una calilla, no sé qué será eso. Es una persona que está friega y friega y friega y friega. Ellos tenían el dicho, aguijones en vuestros ojos, así decían ellos, o sea, iba a ser una piedra en el zapato, una lata, esos que dejaren. Y uno estudia la historia de Israel y uno se da cuenta que lograron echar a 6 tribus, pero hubo una que no pudieron echar, los jebuseos, y ellos fueron literal espinas en sus costados, aguijones en sus ojos. ¿Cuál es la lección? Que no debemos dejar ningún mal pensamiento que cohabite con los pensamientos de Dios en nuestra mente. Llamo a un análisis, a examinarte. A veces hemos dejado ciertos pensamientos allí en nuestra mente, no los hemos echado. En Jeremías capítulo 4, el domingo pasado veíamos que dice la palabra, ¿hasta cuándo vas a permitir los pensamientos de iniquidad? O sea, en nosotros está el permitir o el no permitir. Si los dejamos que entre, dice, será por aguijones en nuestros ojos, espinas en nuestros costados, es decir, nos van a dar lata toda la vida. Tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Dice la palabra, sobre todo, cuida tu corazón. Sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa protegida, protege tu corazón. O sea, protege tus pensamientos, protege tu mente, sobre todo lo que puedas cuidar. Es muy importante, tenemos que estar atentos. La palabra dice que estemos alertas contra las acechanzas del diablo, que tomemos la armadura de Dios. Tenemos que estar bien pendientes en nuestra vida normal, en nuestra vida práctica. Te ponía de ejemplo a Pancho, decía yo, se levanta en la mañana, él no sabe que ese día es el día malo. El día malo es cuando Satanás ataca, cuando viene ese ataque de demonios. Satanás no es omnipresente, viene ciertos momentos. Y hay momentos donde es un ataque, primero es el ataque, siempre es mental. La Biblia dice que derribemos argumentos. Derribar habla como si fuera unas flechas que las tienes que derribar con el escudo de la fe en este caso. Y estamos en una guerra espiritual. La Biblia habla que las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, son espirituales, pero dice, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No minimicemos un pensamiento, una idea. Dijo Miles Monroe, un escritor, dijo, una idea es más poderosa que un ejército. Una idea. Un mal pensamiento, un buen pensamiento, es poderosa una idea, un pensamiento. Tenemos que vigilar nuestra mente. ¿Cómo lo hacemos? En Efesios 6:16, vamos allá, 6:16. Aquí donde habla sobre la guerra espiritual, este pasaje, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos los dardos de fuego. Estos dardos de fuego son pensamientos. Pensamientos, no lo vemos, o sea, uno no ve al diablo, no ve sus armas. No nos vemos a nosotros mismos en el espíritu, no vemos la armadura que tenemos, no vemos al ángel de Dios que nos cuida. Todo es por fe. Dice la palabra que derribemos, en este caso literal dice, que se apagan los dardos de fuego del maligno. Y todos, dice, se pueden apagar, con que puedes apagar todos los dardos de fuego del maligno. Estos dardos comienzan en nuestra mente, o sea, aquí es el ataque en nuestra mente.
Nosotros vemos cómo lo hizo Jesús en Lucas 4, Mateo 4, narra cómo Jesús fue tentado. Y la forma como Jesús, yo creo que nos dio ejemplo ahí, porque la forma como Jesús venció a Satanás en esa tentación, que fueron 3 tipos de tentaciones, fue diciendo, escrito está. Él usaba, escrito está. Vete porque escrito está. Vete, Satanás, porque dicho está, escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. Y él mencionaba, citaba a Jesús la palabra, se preparó él. Dice la palabra en el libro de Segundo de Reyes, creo que es Segundo de Crónicas, que había un tiempo donde los reyes o las naciones se adiestraban para la batalla. Si has visto series o películas, a mí me gusta ver muchas series épicas, series sobre reinos, y ves cómo eran las batallas de los vikingos, ¿verdad? Eran sanguinarios contra los ingleses y todo eso era encarnizada la guerra, eran terribles. O sea, ver cómo mataban mujeres, niños, terrible. Los israelitas también lo hacían. Es otro tema, ¿no? Pero uno puede ver allí una sombra de las cosas espirituales, como nosotros tenemos una guerra. Y había un tiempo donde las naciones se preparaban, los reyes, los pueblos se preparaban para la batalla. ¿Y qué hacían? Se adiestraban, entrenaban. O sea, entre ellos mismos, con ciertos tipos, no sé, de otro tipo de espadas, que no se lastimaran de verdad. Entrenaban. Y yo creo que Jesús se entrenó. Y nosotros debemos entrenarnos. Hoy vamos a tocar algunos dardos que Satanás lanza. Voy a plantearlo. Este es un dardo que Satanás lanza. Y estas son las escrituras con las que se derriba. Eso es lo que vamos a estudiar. Debemos adiestrarnos en eso. Y Jesús venció a Satanás en la tentación con la escritura, con la palabra. Él le pudo haber dicho, vete porque yo soy Dios, pero no dijo eso. Dijo, vete porque escrito está. O sea, citó la constitución del reino, que es la palabra de Dios. Citó, vete porque escrito está aquí. Vete porque esto está escrito. O sea, qué poderoso es lo que escrito está. Que Satanás se fue, no porque Jesús era Dios, se fue porque Jesús le dijo, vete porque escrito está. O sea, es legal lo que estoy diciendo. Cuando uno cita la palabra de Dios, está hablando la legalidad. Satanás, los ángeles caídos, los demonios, tanto los ángeles de Dios, incluso el mismo Dios, se somete a lo que escrito está. Entonces, es tan poderoso lo que escrito está que Satanás tuvo que huir. O sea, no minimices hoy. Hay enseñanzas que quizás son muy explosivas o que tocan tus emociones, pero hay enseñanzas que son de adiestramiento, que son de anotar. Es más, a veces no es tan inspirador la enseñanza, es más de escribir, es más de profundizar, de mentalizarte que lo tienes que practicar. Y este es uno de esos días. No minimices esta enseñanza, porque la palabra dice sobre todo lo que tú puedas cuidar. Cuida tu corazón, cuida tu mundo pensante, cuida tus pensamientos. Y dice, porque de él mana la vida o la muerte. Depende si cuidas tu corazón o no. De él fluye la vida o de él fluye la muerte. Hablando de nuestra alma profunda. Pero Jesús venció a Satanás, con el escrito está. Y vamos a ir a San Juan capítulo 1. Es una de las cosas que estaba esta semana en mi devocional personal estudiando. Estaba ahí estudiando. Me gusta a mí estudiar sobre fe diario, por lo menos un ratito. A veces es mucho tiempo, a veces menos tiempo, a veces poco tiempo, pero debe ser poquito, pero diario. San Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios,
y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Cuando dice ya le da una personalidad, porque no está hablando del verbo como si estuviéramos hablando de gramática, el verbo, los enunciados, el sujeto, el predicado, que el verbo es la acción del predicado. Estamos hablando de gramática, porque le pone personalidad, dice el verbo, una persona. De hecho, en Apocalipsis 19 llama a Jesús el verbo de Dios, su nombre es el verbo de Dios. Dice, era en el principio con Dios. O sea, este personaje, que es Jesús, estaba en el principio con el Padre. En el principio, lo que le llamaba el pastor Arnoldo, en el eterno pasado. Imagínate el eterno pasado. El pastor Arnoldo, me acuerdo cuando habló un tema que se llama el plan y el propósito de Dios por los siglos. Porque Dios es un Dios de planeación. Y este año toqué por ahí en marzo, creo, un poco de eso. Así me voy a salir un poquito, paréntesis, y ahorita lo cierro. En Romanos 8 Pablo dijo, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, y a los que conoció estos también, a los que llamó estos también conoció, justificó, glorificó. Ahí lo di un poco revuelto, pero da la idea que fue desde antes de encarnarnos. Nos conoció, nos llamó, nos justificó, nos glorificó. Todavía no pecábamos ni nada, ya nos había justificado en Cristo Jesús. Dios es un Dios de propósito. Dios sabía que Adán la podía regar como la regó, y entonces Dios aseguró que no perdiésemos el propósito original, protegió su plan para cuando Adán y Satanás echan a perder aparentemente el plan de Dios. Dios no se queda así, porque Dios no tenía un plan, y Jesús entra para revertir lo que Adán había hecho. Y cuando Pablo explora esas verdades y dice, a ver, o sea, a veces nosotros pensamos, creo que era ayer que estaba pensando esto, ayer o antier, 2 días atrás. Nosotros cuando nos metimos en este planeta Tierra, qué buen paréntesis, a ver, cuando nosotros nos metimos en este planeta Tierra, nosotros heredamos el pecado de Adán en la carne. Nosotros cuando llegamos aquí ya estaba descompuesto todo. Nosotros llegamos aquí y, como hemos hablado, nosotros veníamos del cielo, y nuestros espíritus valientes, como una misión suicida o una misión de guerreros, nos metimos en un cuerpo, sabiendo cómo estaba todo el show, y nos metimos aquí y despertamos aquí en un cuerpo, con un cuerpo mortal, con un cuerpo con tendencias pecaminosas. Pero esta no fue nuestra culpa. Esto es culpa de Adán. Cuando lo veamos vamos a hablar muy seriamente con él. O sea, nosotros no tenemos la culpa de esto, ¿ves? Es algo que se heredó. Entonces el problema viene desde Adán. Pero Dios ya tenía un plan antes de esto. Entonces, antes que tú pudieras, incluso antes que tú hicieras bien o mal, Dios ya había protegido que tú no perdieras todo su propósito. Te conoció antes, te planeó antes que nacieras. Eres amado, eres deseado. Te conoció antes que te metieras en un cuerpo. Te predestinó para que fueses rey o reina en este planeta Tierra. Te predestinó, te conoció, te justificó antes que pecases. Él había arreglado el problema del pecado y te glorificó. Y Pablo, cuando está explicando eso, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si Dios, antes de meternos en un cuerpo, Él ya había planeado que nosotros no lo perdiésemos, simplemente si le creyésemos, regresásemos a Él. Entonces dijo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y luego dijo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y cuando Pablo empieza a pensar en eso, dijo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada, ni muerte, ni desnudez, ni espada, ni pestilencia, nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es decir, cuando él dijo, yo por lo cual estoy seguro, se refería a que él había entendido que nosotros como hijos de Dios estábamos predestinados
protegidos, justificados, glorificados, desde un plan, desde antes de la fundación del mundo. Claro, esto no es en automático, uno tiene que creer para que se manifieste eso, pero Pablo entendió algo y dijo, por lo cual estoy seguro, o sea, yo no lo voy a perder, ni la salvación y el amor de Cristo, nada nos puede separar de Él. Dije todo esto, estábamos hablando de cómo, cierro paréntesis, de cómo derribar los malos pensamientos, de cuidar nuestro corazón, y veíamos que Jesús lo hizo a través de escrito está. ¿Qué tan poderoso es lo que escrito está? Como decía, que Jesús no usó su bandera más grande, o sea, su argumento más grande, vete porque estás delante del que creó todas las cosas y de esto te parto en dos, yo soy Dios. No, le dijo, escrito está. Se tiene que Satanás someter a lo que escrito está. Todo el mundo se rige en base a una constitución espiritual que es lo que escrito está. Vete porque escrito está. Y luego fuimos a Juan 1:1, donde estamos aquí. En el principio era el verbo. Entonces decía que cuando habla del verbo no habla de cuestiones gramaticales, sino es una persona, porque dice, este era en el principio con Dios. Este, o sea, este es una persona. Este era el principio con Dios. Y este se refiere a Jesús. Y cuando habla del verbo es la palabra. Todo fue creado por la palabra de Dios. Todo fue creado por lo que, cuando Dios lo habló, y cuando Dios lo habló, allí iba el Hijo. Jesús es una persona. Y luego dice, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, o sea, por la palabra. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada fue hecho sin la palabra de Dios. La palabra de Dios, voy a leer una nota que hace 2 o 3 días estaba checando esto. Dice, la palabra era Dios en la creación. La palabra era Dios en la creación y sigue siendo Dios. La palabra sigue siendo Dios. Sobre toda circunstancia y sobre todas las tinieblas, la palabra sigue siendo Dios. La palabra era Dios en la creación, repito, y la palabra sigue siendo Dios ahora. Dios es palabra. Dios está en su palabra. Cuando tú hablas la palabra de Dios, Dios está allí en su palabra. Por eso dice la palabra que no digas quién subirá al cielo para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo para hacer subir a Cristo entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está, ¿qué? La palabra. ¿Quién es la palabra? Dios es la palabra. Dios es la palabra. Cerca de ti está Dios, la palabra. Está en tu boca y está en tu corazón, está encapsulado aquí. Y cuando tú lo hablas, estás soltando la misma fuerza de Dios, la misma sustancia de Dios. La palabra era Dios en la creación, sigue siendo Dios ahora. Dios está en su palabra. Cuando tú dices, por su llaga fui curado, Dios está allí en su palabra cuando la estás soltando. Para nosotros la palabra es simplemente una mezcla de cuerdas vocales con aire en nuestros pulmones, pero la palabra es algo espiritual. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras tienen poder. En la lengua, nuestras palabras está el poder de la vida y de la muerte. Dios está en su palabra. Yo he vivido esto cuando enfrenté enfermedad hace 2 años, cacho. Me acuerdo que dije, o me muero porque yo sentía que me moría, o me pongo las pilas y me pongo a creer bien esta palabra. Y me acuerdo por aquí enfrente de donde yo vivo, hay un campo, en aquel tiempo todavía ni siquiera no había pasto sintético, estaba todo ahí seco, pelón. Y yo iba a caminar ahí todos los días, a veces en el calorón, porque quería estar en una parte ahí en la sombrita, pero quería declarar la palabra. Y me acuerdo que la visualizaba, tomé las escrituras de sanidad y me acuerdo que estudié este principio, no desde ahorita. Dios está en su palabra. Y entonces le hablaba a mi cuerpo. Cuerpo, escucha la voz del Eterno. La palabra es medicina para todo mi cuerpo. Te declaro sano. Y Dios está en su palabra. Cuando tú hablas la palabra, está la misma sustancia de Dios. En Hebreos capítulo 1. ¡Ay, gloria a Dios! Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios.
En Hebreos capítulo 1, gloria a Dios, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea que el Padre hizo el universo por el Hijo. Aquí no le llama la palabra, pero en San Juan 1:1 le llama la palabra. O sea, por el Padre fue a través de la palabra que hizo todo el universo. Hay una versión que dice: los mundos fueron hechos por el Hijo. El Padre hizo los mundos por el Hijo. O sea, todo el poder de Dios. Yo tengo un libro que se llama Cómo activar el poder de Dios. Se lo archi, mega, ultra, hiper recomiendo. Cómo activar el poder de Dios, Charles Capps. Se los recomiendo. Ese librito yo lo estudio todos los días. Y es muy, el autor es Charles Capps, era un granjero. Es muy sencillo para explicar. A veces dices, otra vez me va a decir lo mismo, porque le das vuelta a las hojas y te dice la palabra: el reino de Dios funciona como una semilla, y los mismos principios te enseña. Yo lo acabo de volver a encargar porque ya me acabé el mío en Estados Unidos. Ahí lo encargué ahí. Y es muy importante. Y él habla de estos principios, Charles Capps, de que Dios es la palabra, y que la palabra era Dios en la creación, y la palabra sigue siendo Dios. Los mundos vinieron a existir por la palabra de Dios. Y luego dice el versículo 3, esto es para otro tema, pero dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, o sea, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, dice, y la imagen misma de su sustancia. La imagen misma de su sustancia. O sea, el Hijo es la imagen misma de la sustancia del Padre. Voy a decirlo de otra manera. Esto es para que ponte atento. La palabra es la imagen misma de la sustancia del Padre. Es decir, la palabra es la esencia de Dios. La palabra es la personalidad de Dios, va en su palabra. Dios está en su palabra. ¿Ves? Por eso dice: en el principio era la palabra. Nada fue hecho sin la palabra. Toda la hermosa creación que ahora vemos, y que un día incluso va a ser libertada de la esclavitud de corrupción que ahora está. Va a haber un tiempo donde la tierra va a ser renovada. Y toda la creación es hermosa en su esencia. Antes de la maldición era hermosa. Si ahorita es hermosa, ¿ves? En un momento dado va a ser libertada de la esclavitud que la metió Adán. Dice que la palabra que la creación está con dolores de parto, quiere ser liberada, pero toda la creación, los árboles, la naturaleza, todo provino porque Dios lo habló. Y Dios es un Dios de fe. Esas son las cosas que yo estudio para mí. Me están fluyendo porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dios no veía el mundo cuando lo hizo. O sea, no lo veía con sus ojos espirituales, no lo veía. Lo creyó. Primero lo diseñó. Los pensamientos diseñan y las palabras crean. Todo lo que nosotros vemos proviene de un pensamiento, ¿verdad? Pero ese pensamiento no vino a materializarse si primero no se habla. Todo lo que vemos proviene de pensamientos. Nosotros, las cosas, este celular, alguien lo tuvo que pensar. Nosotros estábamos en la mente de Dios, la creación estaba en la mente de Dios, pero las palabras son las que crean. Y te decía que Charles Capps, en este libro que se llama Cómo activar el poder de Dios, él habla que el poder de Dios está en su palabra. De hecho, aquí en Hebreos 1:3, qué interesante. Dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, hablando de la palabra, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Fíjate, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No dice con el poder de su palabra, dice con la palabra de su poder. Quiere decir que el poder de Dios está en su palabra. La energía de Dios, el poder de Dios está en su palabra. Voy a repetir esto porque voy a pasar a otra parte. La palabra de Dios, la palabra era Dios en la creación y sigue siendo Dios ahora sobre toda circunstancia. La palabra sigue siendo Dios sobre las tinieblas. La palabra sigue siendo Dios sobre la enfermedad. La palabra de Dios sigue siendo Dios sobre el temor.
La palabra de Dios sigue siendo Dios sobre el pecado. La palabra de Dios sigue siendo Dios sobre todo. La palabra es Dios. Dios está en su palabra. Está en tu boca y en tu corazón. La solución no está lejos. Está en tu boca. Dios está en tu boca y en tu corazón. Y este es el andar por fe. Entonces tienes que entrenarte. Así como Jesús cuando le dijo a Satanás, vete a Satanás porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús sacó el poder de Dios. ¿Ves? Porque él anduvo como un hombre. Jesús sacó el poder de Dios. Estaba escrito. O sea, el poder de lo que estaba escrito. Pero cuando lo sacó por su boca, entonces tuvo poder. Y Satanás y las tinieblas, los demonios, todos los ángeles caídos, la naturaleza, la materia, todo se tiene que someter al poder de Dios que está en su palabra. ¿Cómo vas a cuidar o cómo vas a derribar malos pensamientos? Con la palabra de Dios. Toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Toma el escudo de la fe. Pero, ¿cómo es que te defiendes con la fe? Escrito está. Dice la palabra, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. Nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Son poderosas. Y el arma poderosa que tenemos nosotros es la fe. Fe en su palabra. Entonces, te voy a dar unos ejemplos. Y no vamos a terminar ahora. Te voy a dar unos ejemplos. Cuando Satanás lanza un pensamiento, no lo minimices. Es peligroso un pensamiento. Te decía, una idea es más poderosa que un ejército. Te digo que a mí me gustan ver las series épicas, las series de los reinos que se agarraban con espadas y ves los guerreros y se agarraban con todo, ¿no? Y así eran unas matazones tremendas. No es que me guste ver sangre, sino me gusta a mí todo lo que tenga que ver con reinos. Para mí el tema más importante de la palabra es el reino de Dios. The Kingdom of God, el reino de Dios, tremendo. Y fíjate, cuando se agarra, estoy hablando en inglés, es la única frase que sé decir en inglés, pero cuando venía un ejército de, no sé, 20,000 guerreros, se agarraban, ejército contra ejército, otros 20,000, pero luego alguien tuvo la idea de hacer armas más poderosas. Fueron evolucionando, ¿no? No sé, las flechas, luego vino la pólvora, etcétera. No sé, los rifles de un solo tiro, etcétera, hasta que las bombas atómicas. Muy famoso esto en Hiroshima y Nagasaki, en Japón, una bomba atómica. Y ahora, suponiendo que hubiera un ejército de 20,000 guerreros con espadas y escudos y todo, y puede haber simplemente 10 militares, un helicóptero, y tiran una bomba y los hace a todos, ya sabes, los hace miércoles a todos. Una bomba, pero esa bomba atómica vino de una idea. Una idea es más poderosa que un ejército, para lo bueno o para lo malo. No minimices un mal pensamiento, o sea, no lo dejes que se clave ahí, que se estacione ahí. O sea, hey, despierta. De hecho, una de las cosas que quiero hablar próximo miércoles, una de las tareas de los demonios es hacerte pensar que eres tú quien inició ese mal pensamiento. Es decir, ellos son los canijos, los malpensados, los pervertidos, los que odian, y nos tiran un mal pensamiento y nos hacen pensar que somos nosotros quien iniciamos ese pensamiento. Y te condenan. Tú pensaste eso. No. Ese pensamiento vino, inició en las tinieblas, pero tú lo puedes detener. No lo dejes. Pastor, ¿cómo le hago? Estamos viendo que la palabra era Dios en la creación, sigue siendo Dios ahora. Escrito está. Así se derriban los logismos, dijimos, que son los argumentos del diablo. Y comienza todo en los pensamientos. Entonces vamos a entrar en esa parte donde vamos a adiestrarnos cómo usar el escudo, cómo se usan. Y tengo, no sé, varios, pero hoy vamos a tocar unos 4 o 5, cómo derribarlos. Y vamos a ver como otros 10, otros 8, no sé, el próximo
próximo domingo. A ver, viene un pensamiento de temor. Es el primero que vamos a aprender a derribar. Pensamiento de temor. Temor a lo que tú gustes y mandes. Temor. Mayormente la gente, la ansiedad y el temor son primas hermanas. O sea, también pegaditas. O sea, son como la chana y la juana, como la tostada y la guayaba. Ansiedad lleva al temor. Ansiedad. Entonces, mayormente la gente se preocupa por el dinero. Pero pueden ser otras razones. Ahorita vamos a tocar específicamente temor al futuro. En este punto no lo va a tocar el tema temor al futuro, pero puede ser temor a cuestiones financieras, temor a cuestiones de salud, o a personas que están atrapadas en ansiedad, en depresión, en angustia. No pueden dormir, piensan que les va a suceder algo, temor a un accidente, temor a la muerte. El máximo temor que existe. Hay un chorro de fobias. Si nos metemos ahí, cuestión de psicología, existe no sé qué tantas fobias. Te decía yo un día que existe incluso la fobia a las suegras. O sea, está clasificada, fobia a las suegras. Y, o sea, tú puedes, si tú tienes esa fobia, hoy vas a ser libre. En el nombre de Jesús. Fobia, hay gente que tiene fobia a bañarse. También eso los vamos a administrar. Hay gente que dura un mes resistiendo esas cosas. Interesante, ¿no? Así como chusco, que en la pandemia uno veía a la gente, pues que uno, de los indigentes, esos ni se cuidaban, ni nada de pandemia. Ellos vivían en otra cosa, o sea, su mente no estaba clavada en eso y no se cuidaban de nada, y gente rica y con todo, y morían. Interesante, ¿no? Porque ellos no tenían conciencia de lo que estaba pasando. Y hace como 3 meses estoy preparando algo ahí sobre eso, sobre cuando tú tienes conciencia de algo malo, entonces empiezan los síntomas en tu cuerpo. No sé, estás viendo un anuncio en televisión y tú no tienes ni dolor de cabeza ni nada, dice, no sé, X pastilla, toma Tempra porque si el dolor de cabeza, y si tienes estos síntomas, y entonces no los tenías, pero empiezas a pensar y entonces te puedes sugestionar. Hay un poder en las sugestiones, que te empiezas tú mismo a pensar en algo y entonces tiene los síntomas de eso. Hay hasta experimentos de eso. En Disney Plus vi unos experimentos que hacen sobre eso. Personas que los tienen así como... No voy a describir todo el experimento, pero a las espaldas de ellos... Bueno, hace cuenta que está la persona y ve unas arañas, así unas tarántulas, unas arañas. Y entonces se ponen a espaldas de ellos y les hacen cosquillitas así nomás con la mano en la espalda y les dicen, son arañas. Y luego los pellizcan y le dicen, te picó una araña. Y la persona empieza a gritar y siente los síntomas de una picadura de araña. Pero nomás lo pellizcaron, pero se sugestionó. Tienes que cuidarte de aquellas cosas que te pueden crear una conciencia de algo. Yo soy muy cuidadoso de esto. Yo le cambio la televisión o le adelanto si estoy viendo una serie, o si estoy hablando con alguien, le digo, ¿sabes qué? Hasta hay veces, ay Dios, te voy a contar un chisme aquí. Aquí la gente despierta con los chismes. Hay veces que, me acuerdo que por lo menos 2 veces lo he hecho, que he viajado así. Que hemos viajado así como varios, ¿no? En el carro, diferentes personas. Y yo soy enemigo, si tú así conóceme, por si un día viajas conmigo, soy enemigo que vayas hablando en el carro. Bueno, soy enemigo de la mala vibra en general. Como pastor te escucho y te atiendo, pero cuando yo salgo, que yo decido voy a pasearme, pues no quiero escuchar de broncas. Entonces ha habido veces que me acuerdo de una persona, no voy a decir nombres para que no se enoje la hermana Pancha, no es cierto, pero íbamos, y me acuerdo que íbamos varios, y empezó, aquí, pastor, nos accidentamos, y me acuerdo que, aquí se murió fulano de tal, ya manejando, y luego seguimos, y yo me estaba aguantando, dije, no le voy a decir nada para que no se agüite, pero yo ya no aguanto. Hasta que un punto que le dije es, a mí no me gusta escuchar estas cosas, especialmente cuando vamos de viaje,
Porque yo sé que es el diablo el que lo está haciendo. La persona no se da cuenta, la persona se la hace normal. A mí no me gusta eso. O antes me pasaba que íbamos por la Rumorosa y personas iban diciendo, aquí se cayó fulano un carro. Ahora, no es que yo tenga miedo a eso, pero ¿por qué esa atmósfera? ¿Por qué no hablar de algo bonito? ¿Por qué no hablar de... Deja tú la palabra de Dios, algo bonito? Ahora, prefiero hablar la palabra de Dios, pero no me gusta que entren los malos pensamientos a mi cabeza. No me gusta eso. Pensamientos donde, no sé, hay gente que dice, yo llego, ya no estoy para esos trotes. Hay gente que dice eso, ¿no? Ya estoy grande, ya nosotros hasta esa edad ya no. Todo esto es mental, ¿sabes? Todo esto es mental, porque hay personas, salió en una revista una persona de 90 años que andaba esquiando. Todo esto es mental. Si tú crees, lo que tú creas te será hecho. Como dijo alguien, ¿un hijo de Dios puede tener un demonio, pastor? Preguntó. Me dijo, ¿un hijo de Dios puede tener un demonio? Y le dije yo, un hijo de Dios puede tener lo que quiera. Si él quiere tener un demonio, puede tener un demonio. Un hijo de Dios puede tener lo que tú quieras. Si tú crees, lo que tú crees, eso va a ser. Si te juntas con gente que dice, no, pues ya brincas la barrera de los 45, de los 50 y ya, tu cuerpo ya no reacciona igual. Eso va a ser en tu vida. Lo que tú creas, eso va a ser. Hay promesas de Dios que dice que los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Tú decides qué quieres pensar. Escoge tus pensamientos, ¿sabes? Yo elijo pensar los pensamientos de Dios. Se quedaron seriecitos, ¿verdad? Tienes que elegir. El tener conciencia de algo te va a producir... estaba esperando porque mi espíritu, el Señor me habla a veces. Le digo, aguántame porque yo te estoy hablando a ti y Él me está hablando. Entonces, Él me da con todo a mí y yo te tengo que dar, espérame. Y ya recordé. Decía Kenneth Copeland, un maestro de fe, decía él, Adán pecó, no sabemos qué edad tenía cuando él perdió todo, pero vivió 930 años. Vivió 930 años. Necesito comer una buena comida china de Mexicali. Vivió 930 años. Y una de las razones, no dice la Biblia exactamente por qué duró tanto, porque ya había entrado el pecado y duró tanto. Y ya sea, no sé, los ambientalistas o no, porque no había smog y eso, no sé. Pero una de las razones, dice Kenneth Copeland, y a mí me gusta pensar en esto, es porque él no sabía cómo morirse. O sea, te puedes imaginar a Adán, él no sabía lo que era la muerte, por el pecado entra la muerte. Él nunca había visto un muerto, nunca había visto que alguien muriera. Entonces no tenía conciencia de eso. Entonces él decía, moriré, pero pues no sé, nunca he visto eso. ¿Cómo se muere la gente? No sé. Y como no sabía, duró mucho en morirse hasta que se murió. O sea, tarde o temprano llegó ahí la iniquidad y murió. Pero no tenía conciencia de cómo morirse, entonces no se moría. ¿Ves? Entonces el tener conciencia de algo te produce algo. Si a ti te dicen, mira, es que esta comida, si tú te la comes, te va a producir esto. Tú ni siquiera hacías eso así en tu cabeza, pero cuando te lo dicen, te puede entrar la duda. Cuidado con las cosas que te dicen y con lo que piensas. Hay muchas leyendas y mitos y cosas, especialmente en México. Si comes esto a tal hora, o no sé, o si haces esto, y muchos dichos de la abuelita, ¿verdad? Cosas que nos dijeron. Si te pones esto, o existe, ¿no has escuchado que le pones un listón rojo aquí en la frente y se les quita el hipo a los niños? Y yo he visto que se les quita, Me acuerdo que mi hija estaba chiquita y tenía hipo y reprendimos y todo. Y llega mi suegra, agarra un listón y pum, se lo pone. Dije, ¿qué clase de brujería es esto? Y se le quitó. Dije, wow, ¿qué es esto, mano? No sé. Hay ciertas cosas que funcionan, pero cuídate de las cosas que escuchas. Porque si tú vives con la conciencia de muerte, tú ves no sé, hay gente que ve las noticias así en la noche y muertos, decapitados y un chorro de muerte. No escuches eso, no te metas en ese rollo.
el mayor temor de las personas es el temor a la muerte. Por ejemplo, ¿quién te hace viendo películas de que accidentes en aviones? Te aseguro que si estás viendo eso, cuando te subas en el avión, vas a la película. Ay, me acuerdo que la azafata, la hermosa, caminaba igual, ni nos dicen nada. Y volteas a ver las alas del avión. Ay, ¿no estará encendido un motor? Y si no se ha encendido, ahorita se va a encender, yo creo. Sí, hay gente tan negativa. Entonces, no te sugestiones. Yo me acuerdo que mi mamá nos tenía prohibidísimo ver películas de terror. Yo nunca vi eso. Nunca he visto una película de terror. Me pudiera meter al cine a ver una película de terror y me daría risa, o sea, no me da miedo. Hay gente que tiene pavor a estar solo por todo lo que se sugestionó, por todo lo que se alimentó. ¿Ves? Entonces, ¿cómo combatir los pensamientos de temor? A ver, tengo que ir cerrando ya. ¿Cómo combatir los pensamientos de temor? Tenemos que usar escrituras. Temor a lo que tú quieras, pero el temor más terrible es el temor a la muerte, ¿no? El temor a envejecer. No sé. A mí no me gusta la vejez. Me acuerdo que el pastor Arnoldo decía, qué asco la vejez, decía. Y decía el pastor Arnoldo, porque uno de sus maestros era... Ay, me ando confundiendo aquí. Iba a decir un nombre de un artista, pero no. Era... déjame acuerdo, es un negrito aquí en Los Ángeles. No me acuerdo. Un maestro de fe era... se me olvida el nombre. No sé, en Anaheim, en Los Ángeles, por ahí, por donde está Disney. Y este negrito decía que a él no le iba a salir una sola cana, ¿no? Decía el pastor Arnoldo que cuando comenzó en la palabra, él comenzó a los 40 años. Y él decía, yo no le creí, entonces, pues yo no confesé eso. Y el pastor Arnoldo le salió un chorro de canas y a ese negrito no. Entonces dije, a mí no me va a salir ni tan solo una cana. Yo me apropio de eso, yo lo prohíbo, no me sale una sola cana, ¿ves? Lo prohíbo. Ahora tú dices, ay, pastor, es mucho. Cada uno va a decir hasta dónde. Tú puedes decidir hasta dónde, no sé. A mí no me gustan las canas, no me gusta la vejez, no me gustan las arrugas. Si eso le llamas vanidad, entonces soy muy vanidoso. No me gusta. O sea, es mi naturaleza. Cada uno, nuestra naturaleza, tenemos esto de rejuvenecer. No nos gusta esto. Ahora, no te sientas mal porque ya veo personas diciendo, pastor, a mí me salieron canas. Por favor, no lo digo para condenar. Píntate el pelo, píntate el azul si quieres. Morado, como tú quieras, píntatelo. O si no, blanco, así, déjatelo. O sea, cada quien, no discriminamos a gente de pelo blanco, azul, negro. No estamos en ese tenor ahorita. Ya nos tenemos que poner serios. ¿Cómo derribar pensamientos de temor? 3 escrituras. Primera de Juan 4:18. Si no alcanzas a anotar todas, los puedes anotar. Pero si no alcanzas a anotar todas, va a quedar este video y tú puedes luego volverlo a ver. ¿Cómo derribar pensamientos de temor? Primera escritura, primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor. Segunda escritura, Isaías 54:14. El temor no se acercará a ti. La segunda escritura, Isaías 54:14. El temor no se acercará a ti. Ay, qué hermoso, mi Dios. Salmo 112, versículo 7. No tendrás temor de malas noticias. Salmo 112, versículo 7. No tendrás temor de malas noticias. Ahí están 3 escrituras. Ok. Entonces, cuando venga un pensamiento de temor, adiéstrate con estas 3 escrituras. O sea, tienes que tenerlas por allí en tus notas y practicar. Probablemente tenga que hacer un audio especial solamente para esto, así. Pero estoy adelantando esto. Viene un pensamiento de temor. Yo te dije que un pensamiento es muy peligroso. Entonces, ¿cómo lo derribo yo? ¿Con la qué? Con la palabra. La palabra era Dios en la creación, sigue siendo Dios ahora sobre todo.
La palabra es Dios. Ay, es tremendo, llena mi corazón. Porque yo vencí enfermedad, he vencido cosas con la palabra de Dios. ¿Quién puede derrotar a Dios? Nadie. ¿Y Dios está en su qué? En su palabra. Aquí está escrita la palabra. Tengo una Biblia aquí, no sale a cuadro, pero tengo una Biblia aquí. Aquí está escrita y yo la suelto con mi boca y Dios está. La personalidad de Dios va allí en su palabra. El mismo poder de Dios que creó todo va en su palabra. Mira qué tremendo. Entonces viene un pensamiento de temor. Yo le digo a Satanás, vete porque escrito está que en el amor no hay temor. Y yo estoy en el amor. Estoy en Dios. ¿Ves? Entonces estás usando escrito está. Tú dices, ¿y qué pasa, pastor, si no siento? Sentir aquí no importa. Sentir no importa. No busques sentir, busca creerle a Dios. Y le puede decir, vete, Satanás, porque escrito está, el temor no se acerca a mí, porque yo he sido adornado con justicia. Dice Isaías 54:14. Vete porque escrito está. Hay una persona que pastoreaba yo que cuando le atacaba el diablo, le decía malas palabras al diablo. Y como esta persona hasta hablaba un poco de inglés, le decía malas palabras en inglés. Y le decía yo, Satanás no huye ante tus majaderías. O sea, si quieres darle con todo, pero Satanás huye ante la ¿qué? Palabra de Dios, porque Dios, la fuerza de Dios está en su palabra. El poder de Dios está en su palabra. Si viene el temor, también le puedes decir lo que dice Salmo 112, versículo 7. No tengo temor de malas noticias. Como te vas a acostar, no sé, a Satanás le encanta en la noche, ¿no? En la noche. Entonces dice, ay, te van a robar algo en tu casa, te van a robar algo en tu carro, tu negocio, tus cosas. Te pueden llamar diciendo que un familiar murió. No. No tengo temor de malas noticias. El justo no tiene temor de malas noticias. Escrito está. Un pensamiento no se derriba con otro pensamiento. Un pensamiento se derriba hablando palabra de Dios. Vete porque escrito está. No vayas a confundir, porque el domingo pasado dije que para que Satanás no te sorprenda, tienes que orar y oír la palabra. Que te decía que esas son necesidades, no lujos. Pero Satanás no huye porque tú ores o porque escuches la palabra. Eso te ayuda a estar sensible y te da fuerza para que cuando venga el ataque no se resiste orando, ni se resiste oyendo la palabra. El ataque se resiste, repito, se resiste hablando la palabra de Dios. De hecho, la palabra resistir significa contradecir. Eso está en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. Resistir es antistemi, contradecir. Te contradigo con algo más poderoso. Tú me acabas de decir que me voy a morir y yo te contradigo con la palabra de Dios. Por ejemplo, a mí me gusta decir lo que dice Proverbios 12:24. Dice que en el camino de la justicia está la vida y en sus caminos no hay muerte. ¿Ves? Me gusta decir lo que dice Salmos 91:16. Dios te saciará de larga vida. Satanás, vete porque escrito está que Dios me sacia de larga vida. Tengo algo más fregón que lo que tú traes. Escrito está. ¿Ves? Y Él tiene que huir. ¿Ves? Entonces, lo tienes que usar. Viene un pensamiento y tú usas la palabra de Dios. Escrito está. Estamos aprendiendo cosas básicas. Tú puedes buscar más versículos. Yo estoy dando 3 básicos. Incluso Jesús con uno escrito está. Dicho con fe, se va a Satanás. Escrito está. ¿Ves? Ahora, otro pensamiento. Estamos cerrando. Cuando viene la condenación a nuestras vidas. Estoy usando ciertos argumentos que Satanás, estoy planteando argumentos que Satanás usa, los más comunes. Temor, condenación. ¿Cómo derribarías un pensamiento de condenación? Es básico, Romanos 8:1. Es básico. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Sabes qué es ninguna? Es cero. Eso significa cero, nada. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo.
Y si Satanás te dice, porque Satanás también cita, también Satanás le sabe a la escritura, ¿no? Y si te dice, imagínate que Satanás te diga, pero termínale de leer, porque Romanos 8:1 dice, ninguna condenación es para los que están en Cristo, esto es para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces Satanás te puede decir, no hay condenación, pero si no andas conforme a la carne, pero tú sí andas conforme a la carne, entonces para ti sí hay condenación. Y aprende esto. Esa otra frase de Romanos 8:1 no viene en el original. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Punto. No viene, esto es para los que no andan conforme a la carne. Eso no viene en el original. Así que tú nomás dile, eso ni existe. ¿Ves? Ninguna condenación hay para mí. Cero condenación. Yo estoy en Cristo. Que yo me acuerde, estoy en Cristo. Yo lo confesé una vez. ¿Ves? Ahí está. Segunda escritura, Romanos 8:33 y 34. Este lo voy a leer. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Qué bárbaro! Entonces, ahí tienes otra escritura. Cuando dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es una forma de decir, nadie puede acusar a un escogido de Dios, porque Dios, el que nos podía acusar, nos justificó. Entonces yo le puedo decir, Satanás, vete, porque nadie puede acusar a Isdei. Dios es el que me justificó. ¿Ves? Otra escritura, Hebreos 9:12. En Hebreos 9:12 dice la palabra que tenemos eterna redención. Y como he explicado, eterna redención significa eterno perdón de pecados. Eterno perdón de pecados. Es decir, que los pecados que uno comete ya están perdonados. Así como es. Eterna redención. Eterna redención. Wow. Qué tremendo. Y fíjate que, a ver, otro paréntesis. Voy a decir esto. Ay, Dios. Nosotros creemos que la salvación sí se pierde, ¿no? Nosotros creemos que se pierde. No se pierde de la noche a la mañana, es todo un proceso. La palabra dice que nosotros estamos sellados, protegidos. Se necesita ser muy cabezón para que perder la salvación. Es un proceso muy largo. Es más, si tú estás oyendo la palabra aquí, no la has perdido, porque tienes ganas de comer. El que tiene ganas de comer es porque está vivo, ¿no? Un muerto tiene ganas de comer. Unas ventajas de los muertos es que ni chismean tampoco, ¿ves? Ellos no hablan mal de ti. Pero si estuvieras muerto, no tuvieras ganas de oír la palabra. Estás vivo espiritual, estás vivito y coleando, ¿ves? Tremendo. Pero una de las posturas así de gente que enseña que la salvación no se pierde. Imagínate que la salvación no se perdiera. Tú nomás imagínatelo. ¿Qué harías tú si no se perdiera la salvación? Así que tú haga lo que haga, la salvación no se pierde. Y que tú dijeras, pues entonces, gloria a Dios, pastor. Haría y desharía. Y decía un maestro, lo cual yo estoy de acuerdo, incluso yo lo he dicho, diciendo, hablando de la eterna redención. Si tú piensas así, que le voy a dar vuelo al hacha, ¿tú sabes qué necesitas hacer? Nacer de nuevo. Tú ni siquiera eres nacido de nuevo probablemente. O estás muy endurecido con el mundo. El que piensa, entonces voy a pecar, ni siquiera es nacido de nuevo. El que es nacido de Dios no tiene la naturaleza de pecar. Imagínate que la salvación no se perdiera. Nuestra actitud no sería, pues entonces a pecar. No, nuestra actitud es, amo tanto a Dios que en agradecimiento me aparto para Él. No quiero hacer nada que le desagrade, pero es por una revelación del amor de Dios, no por la ley, ¿no? Entonces, Hebreos 9:12 dice que tenemos eterno perdón de pecados, o sea, eterna redención. Cuando Satanás venga contra ti, dile, Satanás, tengo eterno perdón de pecados. O sea que este pecado que cometí, que tú me estás acusando, ya me fue perdonado en la cruz, y cuando Cristo resucitó ya me fue perdonado. Y dile, es más,
los que me voy a aventar todavía, porque seguramente en tu carne vas a pecar, los que me voy a aventar ya están perdonados. Así que ve allá con Dios. Y dice la palabra que Satanás no puede entrar a la presencia de Dios. Estaba estudiando un tema así, de esos que me interesaba. Puse una predicación así, que hablaba sobre un tema, algo sobre los pensamientos, no me acuerdo. Oh, ya me acordé. Sí, era sobre un tema así. Y una predicadora muy famosa, que no voy a decir su nombre, no me gusta hablar contra las personas que ministran, menos contra ellos. Muy famosa, y empieza a decir que Satanás puede entrar a acusarte con Dios, porque dice la palabra que a Job lo acusó allá. Y dije, no manches. O sea, por más que quiero yo escuchar un poquito, tuve que pausar y poner ahí un video mejor cómico o algo ahí. Porque una pastora muy afamada, o sea, dijo eso. Dice la palabra en Apocalipsis 12 que el acusador no puede entrar ya. No puede entrar. Ya no puede entrar. No se halla lugar para él en el cielo. Podía entrar antes, ya no puede. Cristo resucitó, ya no puede entrar a nada ni a saludar. ¿Ves? Entonces ya te di 3 escrituras para que tú resistas la condenación. Yo creo que voy a terminar con esta, porque iba a hablar un poquito más, pero ya con esto creo. Temor al futuro. Temor al futuro. Anota Deuteronomio 7:9. Anótalo. Deuteronomio 7:9. Dice la palabra que conoce, ahí dice Deuteronomio 7:9, conoce pues que tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. ¿Ves? Entonces Deuteronomio 7:9 dice que Dios guarda, ¿qué? El pacto. Si tienes miedo al futuro, entonces tienes que conocer que Dios es un Dios de pactos, que estás asegurado en lo que Dios dijo. ¿Ves? Y no confíes en ninguna institución. No, a lo mejor hay gente que dice, yo confío que cuando cumpla 65 años el gobierno me va a dar una pensión. Yo confío en el Afore, yo confío en este contacto, en esta persona. No, dice la palabra, conoce pues que tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto. O sea, tu futuro está asegurado en que Dios es un Dios de pactos. Esa es tu seguridad. Personas van y vienen, personas cambian, labores cambian, puedes cambiar de ciudad y todo. Dios es Dios de pactos. Él lo que Él dijo lo cumple. Él dijo, por ejemplo, eso lo pensaba hablar el próximo domingo, hay gente que tiene temor a la soledad, pero Él dijo, no te dejaré y no te desampararé. No te voy a dejar. Pastor, y si hay gente que dice, y si me quedo solo, si me quedo sola, si me abandona mi esposo, mi esposa, mis hijos van a crecer, me van a dejar. Sí, pero Él dijo, yo no te dejaré y no te desampararé. No te voy a dejar, yo estaré contigo. Jesucristo dijo, yo estaré todos los días contigo hasta el fin del siglo. Y dijo Jesús, no los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar el Espíritu Santo, el Consolador, para que esté con vosotros para siempre, dice ahí. Pastor, pero no siento que está conmigo, pero dice que Él está con nosotros para siempre. Espíritu Santo, Consolador. Consolador no es alguien solamente que seca tus lágrimas. Consolador es Paracletos, el ayudador. Siempre está para ayudarte el Espíritu de Dios. Entonces, no tengas temor al futuro porque tenemos Dios de pactos. ¿Qué nos asegura que el futuro estará todo bien? ¿Qué nos asegura? Que Dios es un Dios de pactos. Amén. Que Él lo que prometió, Él lo cumple. Si yo le creo, hecho está. Si alguien tiene temor al futuro, vamos a Isaías 41. Ve conmigo esta escritura porque esta me gusta mucho. Tenemos que ir. Me quedan 2 escrituras en este domingo para enseñar. Isaías 41:10. Recuerdo que una persona un día esta escritura me lo regaló en mi cumpleaños en un marco así para ponerlo en la pared, ¿no? Isaías 41:10. Lo voy a leer desde el 9. Dice, no, lo voy a leer desde el 8. Está muy bueno.
Dice, pero tú, Israel, siervo mío eres tú. Vamos a darle adaptación al nuevo pacto. ¿Cómo diríamos en el nuevo pacto? Hijo mío eres tú. No somos siervos nosotros. Voy a leerlo para Isaías ahora. Para Isaías. Pero tú, Isaías, hijo mío eres tú, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Ay, hermoso, qué bárbaro. Recíbelo para tu vida, ahí donde tú estás. Pero tú, Israel, hijo mío, hija mía eres tú. Yo te escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Oh, gloria a Dios. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Y te dije, mi hijo eres tú, te escogí, no te deseché. Y mira el 10, dice, no temas, porque yo estoy contigo. O sea, la razón para no temer, dice, yo estoy contigo. Yo, Dios, estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre te ayudaré. Levanta tus manos ahí donde estás. Mira lo que te dice el Señor. No temas, yo estoy contigo. Yo soy tu Dios, no desmayes. Yo te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Recibes esa palabra? Gloria a Dios. Si tienes temor al futuro, la palabra clave ahí es siempre. Dice, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Siempre. Te voy a ayudar y te voy a sustentar. No te va a faltar. Sustentar habla de finanzas. Y te voy a ayudar en todo problema emocional. Siempre te ayudaré. Y lo dijo Dios de pactos. Cuando hay temor al futuro, ¿ves? Tú tienes esta palabra para creerla para ti, pero también para echársela en la cara al diablo. Escrito está. Dios me prometió, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y hay pilón en este versículo, hay bonus extra. Mira el 11, dice, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Ay, ay. ¿Será esto verdad, Señor? Hay gente que se ha enojado conmigo muy gacho. Dice, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos y serán como nada, dice. Ay, Diosito. Y perecerán los que contienden contigo. Wow. No dice que tú les vayas a hacer algo, dice que esto les va a pasar. Tú tienes que orar por ellos y todo, pero ese es el futuro si no se arrepienten. Dice, buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Oh, Dios me está ministrando. Dios me está ministrando aquí. Porque dice, buscarás a los que contienden contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo soy el Señor tu Dios que te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, mira lo que te dice Dios, no temas, yo te ayudo. Pero qué tremendo que dice, a los que tienen contienda contigo, los vas a buscar y no los vas a hallar, serán como nada, dice. O sea que hay personas que hoy, estas contiendas pueden ser pleitos de familias, pleitos de amigos, pleitos legales, pleitos de todo, emocionales. Y esos que te preocupas hoy, que te amenazan, pleitos de lo que tú quieras, dice, en un momento dice, no los hallarás. O sea que no te preocupes, porque habrá un momento. Hay una persona que me escribió, no voy a decir nombres, pero que hay un problema ahí por una herencia que le dieron de un terreno, y una persona entró en contienda legal con esta persona, con una hija de Dios. Y mira lo que dice el Señor, los vas a buscar y no los vas a hallar, serán como nada. Así que no te asustes ahora, ¿ves?
Porque a Satanás lo único que le queda es el rugir. Dice la palabra que anda como león rugiente. No dice que es un león, dice que anda como león. O sea, que ruge como león, pero no es león. Decía el pastor Arnoldo, decía, el Señor agarró ese madero, esa cruz, y le reventó todo el hocico al diablo, así que ahora quedó chimuelo, decía él. Y ahora solamente ruge. O sea, pero no tienen poder. Te voy a matar, no tiene poder. El Señor te va a saciar de larga vida. Te vas a enfermar, por su llaga fuiste curado, ¿ves? Nadie te ama, el Señor dice, con amor eterno te he amado, te prolongué mi misericordia. Nadie va a estar contigo, y el Señor dice, no te dejaré y no te desampararé. Pero es que hay gente que te va a quedar mal. Yo soy tu Dios de pactos. Pero es que a lo mejor te va a faltar en el futuro. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero es que hay gente que está peleado contigo, puedes decir, el diablo te puede decir, hay gente que te va a hacer mal. Dice, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados. Los buscarás y no los vas a hallar. ¿Ves? Y último versículo, oh gloria a Dios, power hoy. Amós 9, gloria a Dios. Poderosa es la palabra de Dios. Amós 9, Amós 9. ¿Dónde estamos? Eso casi no lo usamos. Es el último versículo. Estos versículos yo los anoté en febrero. Estaba retirado por allá cerca de Ensenada, en un rancho que se llama Agua Viva, que no es tanto ni por dinero ahí, estas como palancas espirituales para que te dejen rentar ahí un rato. Pero estuve ahí 5 días y el Señor me dijo, entrénate, escribe, pon en tus anotaciones escrituras, porque Satanás va a atacar una y otra vez. O sea, Satanás es como va y viene siempre. Entonces vas a ocupar escrituras, no se le resista a Satanás. Vete, Satanás, porque Diosito me cuida. No es Diosito me cuida. O sea, usa la escritura, no te pongas en víctima, no entres en modo víctima. Vete porque soy pastor o pastora. No, vete porque escrito está. Dios está en su palabra. La palabra de Dios en la creación sigue siendo Dios ahora sobre toda circunstancia. La palabra es Rey y la palabra es Señor sobre toda circunstancia, ¿ves? Es poderosa. Oh, gloria a Dios. Si te penetra a ti hasta partir tu alma y tu espíritu, imagínate lo que penetra en Satanás. Dice la palabra que la palabra es espada y lo corta, es como una espada cortante. ¿Ves? Y me acuerdo que mientras estudiaba esto, temor al futuro, porque a lo mejor a ti nunca te ha pasado, pero a mí Satanás a veces me ha atacado con pensamientos de temor al futuro, ¿qué va a pasar? Y una de las cosas que yo he hablado es que la palabra funciona como una semilla. Y alguien pudiera decir, uy, para lejanos tiempos profetiza O sea, esto que dice el pastor se me va a manifestar en mucho tiempo. Y mira lo que dice Amós 9:13. He aquí vienen días, dice el Señor, que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. ¿Qué es los montes destilarán mosto? Versión de ahora, las cuentas de banco rebosarán. Y algunos de las nuestras ya están rebosando en el nombre de Jesús. Rebosarán así de que dices, wow. Me acuerdo que te voy a contar un testimonio, porque no nomás es decirlo aquí. Pastor Arnoldo contó, me acuerdo que estábamos varios pastores, la primera vez que yo estuve en una reunión donde él estaba, porque yo a él lo veía de lejos. Me contó un amigo que, le mando saludos a un amigo, no voy a decir aquí su nombre porque no, a lo mejor va a decir, no fueras dicho mi nombre, pero él dice que así como yo veía al pastor Arnoldo, así él me veía a mí. Dice que, me acuerdo cuando te escribí, pastor, me dijo, y te dije, yo quiero ser tu amigo, y tú ni me pelaste, me dijo. Y yo, ay, qué vergüenza. Y ya pasaron los años y ahora somos amigos, fíjate. Pero me acuerdo que yo vi al pastor Arnoldo lejos así, y ándale que Dios me hace pastor y me toca estar cerca de él. Y me acuerdo que dijo, estábamos en Hermosillo, una reunión de pastores, éramos poquitos, hay unos 15 pastores, y dijo, me acaban de llamar del Banco de América, Bank of America, y dice que le habían dicho,
no puedes meter más dinero ya, porque la cuenta que ustedes contrataron no soporta más dinero. Y yo estaba, ¿cuánto tendrá? Dije yo dentro del... Porque en dólares, estamos hablando en dólares. Yo le veía que traía su motorhome del año, su carro casi del año, y traía, se compró un Mercedes-Benz, o sea, y su casa, y hombre, aparte tenía el salario ahí de pensión porque él estuvo en Vietnam 2 veces y era del ejército. Y dije, wow, qué tremendo. Y él dijo que no podían meter más dinero. Imagínate eso, para que un banco te diga eso. Eso significa los montes destilarán mosto, porque ese es el lenguaje actual. Pero mira, dice el Señor, vienen días en que el que ara alcanzará al segador. ¿Qué es el que ara? Están volteando la tierra. Todavía falta el proceso de sembrar la semilla, de que crezca, de cuidarla de las plagas, de regar, y luego el segador. Pero dice, vienen días en que el que ara alcanzará al segador. Quiere decir que se va a acelerar el proceso de la cosecha. Eso quiere decir, sobrenaturalmente, así como para que un vino bueno para que esté bueno, dura mucho tiempo fermentándose. Jesús lo convirtió esa agua en vino en un instante. Por el poder sobrenatural se aceleró la cosecha, digamos. Eso es lo que va a pasar. Hay una promesa. Cuando Satanás te diga, falta mucho eso, sí está sembrado, pero falta mucho, dile, escrito está, el que ara alcanzará al segador sobrenaturalmente. Vienen días, y ya llegaron esos días. Estamos en el año agradable del Señor. El año agradable del Señor es de que Cristo resucitó. Yo tengo una confesión que dice, sí, yo estoy libre de deudas porque yo estoy en el año agradable del Señor. Ese año es el tiempo agradable del Señor. Era el año del jubileo en la antigüedad. Cada 50 años se perdonaban las deudas. Todas las deudas que tenía se perdonaban. Y recuperabas las heredades. Se perdonaba todo. Nosotros estamos en un tiempo de jubileo. Se perdona toda deuda. Deuda en el sentido de pecados que pecaste ante Dios y deudas financieras. Y recuperas lo que perdiste. Yo suelto la palabra de Dios. Y Dios está en su palabra. Levanta tus manos. Y aquí estamos terminando. Yo suelto la palabra de Dios. Dios está en su palabra. Y yo profetizo, la palabra profética más segura, a los que estamos creyendo esta palabra, que el que ara, nosotros que aramos ahora, estamos sembrando finanzas en el reino. Estamos sembrando proyectos en el reino. Estamos sembrando palabra de Dios. Que se acelera la cosecha. No es para tiempos lejanos. Hay una aceleración por la gloria de Dios. Porque escrito está. Se perdona toda deuda. Se recupera toda herencia. Y va a ser en un instante. Y hecho está, es en un instante. Manifestaciones. Escrito está que Dios hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según la palabra, según el poder que actúa en nosotros, en el nombre de Jesús. Y esto no solamente es en las finanzas, es en hijos liberados, esto es en sanidades, gente que está enfrentando cáncer, gente que está enfrentando quimioterapias en cuestiones de cáncer. Hay aceleración en el nombre de Jesús, porque escrito está, y yo lo creo, Señor. Vienen días, dice Amós 9:13, yo estoy ya de este lado de la cruz, Señor. Yo estoy de este lado de la cruz. Yo estoy en el tiempo de jubileo. Donde ya no depende de mis obras. Nada depende de mis obras. Todo es yo te creo a ti. Yo te creo. Lo que estaba perdido es recuperado en el nombre de Jesús. Vidas plenas. Emociones de paz, de gozo, de liberación. Familias unidas. Todo lo que iba a tomar terapias para soltar cuestiones de rencor, cuestiones de amargura, cosas que te hicieron en tu niñez o en tu juventud o incluso ya en la edad adulta, que te iba a tomar terapias y años. El Dios que hizo olvidar a José está aquí.
El primer hijo de José, Manasés, el que hace olvidar. En un instante, Dios sana toda herida en tu alma. En el nombre de Jesús, el que hace olvidar. Levanta tus manos y recibe sanidad. Dios está en su palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Dios está en su palabra. Ahora mismo el poder de Dios se suelta. Dios está en su palabra. Es consolador, está restaurando. El que hace olvidar. El que hace olvidar está aquí. El que hace olvidar, dijo José, Dios me ha hecho olvidar todas las traiciones, todo el dolor que me causaron mi familia. Dijo José, Dios me ha hecho olvidar sobrenaturalmente. Y estás aquí para reinar como José, pero tienes que soltarlo. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. El que hará alcanzará al segador. Procesos son acelerados. En el nombre de Jesús, en la autoridad de Jesús, y caminamos en esta palabra profética. Yo como profeta de Dios lo digo, y dice la palabra, creed a vuestros profetas y seréis prosperados. Las cosas de fe se creen antes que se manifiesten. Créelo ahora, visualízalo ahora. Esto es de fe. Hay unas imágenes que Dios está poniendo en nuestro corazón. Yo siento que están fluyendo en mi corazón. Que fluyan en tu corazón ahora. Cierra tus ojos, habla las lenguas del Espíritu. Habla las lenguas del Espíritu ahora mismo. Y visualiza, hay imágenes de Dios. El Dios de paz os llene de todo gozo y paz en el creer y os haga abundar en esperanza. Hay imágenes que Dios está poniendo ahora. Si tu visión es buena, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si tu ojo es bueno, visualiza un futuro con la palabra de Dios. Pinta un cuadro en tu imaginación con la palabra de Dios. Obra sheibra katarrema leva sheibro keimahai. Quebra rema leva sheibro kotorrema leva haibro keya. Quebra sheibro kotorrema leva sheibro keimahai. Quebra rema leva sheibra katarrema leva haibro keya. Tus hijos vuelven de la tierra del enemigo. Obra rema leva sheibra katarrema leva hai. Quebra sheibra katarrema leva haibro keya. Obra rema leva sheibro kotorrema leva hai. Obra rema leva sheibro kotorrema leva haibro keya. Oh, gloria a Dios. Yo lo creo, Padre, hoy. Yo lo creo. Lo creo ahora. Lo creo ahora. Obra sheibra katarrema levajai. Cosas que Dios está haciendo ahí en tu corazón, en tu alma. Hay cosas que Dios me ministra a mí, pero me dice que te ministre. Que fuiste curado por la llaga de Jesús, que ninguna plaga toca tu morada, que por ser linaje de Abraham es tu derecho a la salud. Hay personas postradas en cama, te levantas ahora en el nombre de Jesús. Postradas por depresión o por enfermedad, levántate ahora ahí donde estás acostado, levántate en el nombre de Jesús. Ponte de pie como un acto profético donde tú estás ahí. Ponte de pie. Has hallado redención, ¿sabes? Y sabes que Dios tuvo de ti misericordia. Persona que estás enferma con cáncer, persona que estás enferma con depresión, que no te levantas de tu cama, ponte de pie ahora. Sabes que Dios te perdona tus pecados. Estás allí porque Satanás te ha condenado por culpas. Como Jesús le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Yo con la autoridad de Jesús lo digo. Jesús dijo, a quien le remitieron los pecados, le son remitidos. Tus pecados te son perdonados. Has hallado redención.
Dios te libró de descender al sepulcro. ¿Ves? Y verás tus días en luz. Verás el rostro de Dios en luz. Él te sonreirá. La vida te sonreirá otra vez. Está fluyendo la palabra de ciencia en mi corazón. De una persona que tiene 3 meses de embarazo. 3 meses de embarazo. Y le habían dicho que ese hijo viene mal. Le habían dicho que ese hijo lo iba a perder. No lo vas a perder. Dice el Señor, no habrá mujer que aborte entre vosotros. No habrá hombre estéril, no habrá mujer estéril. Son perdonados tus pecados. No hay herencia para los hijos de Dios. No hay herencia maldita, ¿sabes? Dice el Señor, haré un nuevo pacto, y en el nuevo pacto no se dirá más, los padres comieron las uvas agrias, los hijos tienen la dentera. En el nuevo pacto no hay herencias malditas. El Señor te redimió de toda maldición. Y ese hijo, esa hija que nacerá, es una saeta en la aljaba de Dios. Cierra tus ojos, está la gloria de Dios. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, acelera todo. Veo una persona, o percibo una persona en el espíritu, la percibo, que es un millonario en potencia, millonaria, pero ha dudado. Dios te ha dado la palabra, ¿sabes? Satanás te ha venido a hacer dudar. Cuida tus pensamientos, te dice el Señor. Hay una guerra espiritual. No dejes que te robe tu cosecha. Tienes estos sueños de ser millonario. Esta palabra es para ti. La bendición del Señor es la que enriquece. Descansa. No te quiebres la cabeza. Tú no sabes cómo Dios lo hará, pero ya lo hizo por la fe. Tú no sabes cómo lo hará. No sabes cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. Así ignoras la obra de Dios por la mañana. Siembra tu semilla y lo vas a cosechar. Después de un tiempo lo hallarás, te dice el Señor. Así ignoras la obra de Dios. Tú no sabes cómo lo hará, pero Él ya lo hizo por fe y lo hará en la manifestación. Y te está buscando la manifestación. Respiro y liberación vendrá de alguna parte para ti. Te está buscando la manifestación. Mantente creyendo, tú eres un millonario. Cuando Dios veía a Abraham, Dios veía una nación. La gente te menosprecia, no ve lo que Dios puso en ti. Dios te ha hecho millonario, millonaria, columna para sostener el reino de Dios. Cuida tus pensamientos. De los ataques de pobreza. Padre, gracias. Que esta palabra llegue a la gente correcta. Yo confío en lo que tú me has dicho. Hoy, Dios mío, yo no planeé esto, pero hay palabra de Dios. Obra Sheibra Kata Rema Le Bajai Broque. Hay una mujer que el Señor me pone su nombre, se llama Mariana. Mariana. Yo no te conozco, pero el Señor te conoce. Y sabes, así te dice el Señor, regresa a mí. Regresa a mí. Vuelve a mí. Detente. Da media vuelta y vuelve a mí. Yo soy tu Padre. Oh, gloria a Dios. Y hay cosas que yo no estoy tocando bajo la palabra de ciencia, pero el Señor ha hablado a nuestro corazón. El Señor ha dicho, tu pleito yo lo defenderé. Los que contienden contigo no los hallarás. Cuida tu mundo pensante, dice el Señor. Y cuando vengan los pensamientos, suelta mi palabra, dice el Espíritu de Dios. Yo estoy en mi palabra. Yo estoy en mi palabra, dice el Señor.
Oh, gloria a Dios. Y vamos a prepararnos para diezmar y ofrendar. Yo creo que no necesito, el Señor me lo había mostrado, no necesito dar más palabras, escrituras. Ya el Señor tocó nuestro corazón. Prepárate para diezmar y ofrendar. Y esta es la palabra: el que ara alcanzará al segador. Te vas a brincar el proceso que a otros les tomó mucho tiempo. Nosotros hemos llegado a esta última hora y vamos a tener salario como el salario de los grandes hombres de Dios. Y el poder de Dios también se va a multiplicar. Prepárate para diezmar y ofrendar. Y yo voy a soltar lo que el Señor pone en mi corazón. Vamos a ver resurrecciones de muertos. Vamos a ver sanidades que no habíamos visto. No solamente se multiplica el poder de Dios en la manifestación de nuestras vidas en ciertas áreas, sino el Hijo de Dios se va a dar cuenta, mientras tú diezmas y ofrendas, yo hablo esta palabra, que la supereminente grandeza del poder de Dios que resucitó a Jesús entre los muertos mora en nosotros y actúa en los que creemos. Dios sigue haciendo grandes milagros y el poder de Dios se manifiesta con un gran avivamiento. Y yo quiero orar esto último. Tú sabes que hay pocas veces que yo me pongo a ministrar con los dones del Espíritu específicamente, porque soy más un maestro, pero siento ciertas cosas y quiero orar especialmente por aquellos que han estado conmigo ofrendando y diezmando en este ministerio. Quiero orar por ustedes. Quiero decirles que las oraciones y las semillas que han ofrendado se están traduciendo en personas que han entregado su vida a Jesús. Estamos pagando publicidad en diferentes lugares de México y gracias a gente que le obedece a Dios, porque hay gente que el Señor le ha dicho que me ofrende y no lo han hecho. El Señor te ha dicho ofrenda en ese ministerio y has desobedecido, pero hay gente que el Señor le ha dicho y lo ha hecho. Jesús le dijo a los discípulos que no lo habían dejado, les dijo: a ustedes que han estado conmigo en mis pruebas, yo les asigno un reino. Hay gente que ha seguido creyendo en el profeta de Dios y sus ofrendas se han traducido en gente que ha conocido a Jesús. Gente ha entregado su vida. Imagínate que tu dinero, tú no predicas, no sales a predicar, pero yo enseño, yo predico, y con tus ofrendas, que no son tuyas, que son de Dios, se ha pagado publicidad y gente ha dicho: Jesús, yo te recibo como el Señor. Dinero se han traducido en riquezas eternas, vidas han sido transformadas. Y también gente que es obediente a Dios hace posible que yo me dedique solo a enseñar la palabra. Y gente ha sido sanada, gente ha sido prosperada, gente ha sido liberada. Y yo oro, Padre, por una porción especial para gente que ha estado conmigo, ofrendando, diezmando. Hónrales, 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 Padre. Sorpréndelos. Es bíblico. Tu palabra dice que aquel que es instruido haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Gente, Señor, me ha honrado, y al honrarme a mí te han honrado a ti, y todo eso bueno que han sembrado venga la manifestación en sus vidas. Yo lo creo, yo como transmisor lo creo, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por esta reunión. Yo no planeé esta explosión del Espíritu del último, pero si algo me ministró, Señor, en este día, es que tu palabra es Dios. Era Dios en la creación, creó todas las cosas, y hoy sigue siendo Dios. Sobre la enfermedad, sobre la pobreza, sobre el pecado, sobre la condenación, sobre la angustia, la palabra es Rey sobre toda circunstancia. Eres Rey sobre toda situación. No hay circunstancia o demonio que no se doble ante la palabra. Dios está en su palabra. Gracias que es viva y eficaz, Señor.
transforma. Y te agradezco que hay cosas que yo no alcanzo a discernir con mi mente que tú hiciste ahora. Gracias. Gracias con todo mi corazón. No hay temor al futuro. Siempre nos ayudas, siempre nos sustentas. Amén y amén. El Señor les bendice ricamente.